Muy buenas tardes, queridos amigos. Miren, el día de hoy es esto de dónde radica el saber. Y es que en verdad estamos en medio de una pandemia tremenda, a donde todo mundo habla, todo mundo opina, todo mundo cree que se sabe, yo sé más que los demás, y yo voy a decirte, y hay quien dice vacúnate, y hay quien dice no te vacunes. Y bueno, ¿quién tiene autoridad para hablar de esto? ¿Quién no tiene autoridad? ¿Dónde radica el saber? No podemos negar que verdaderamente esto parece la Torre de Babel, en donde cada quien habla un idioma diferente y el virus se ha tomado algo como dogma de fe. ¿Tú crees o no crees? ¿No? ¿Te parece o no te parece? Esto fue diseñado o no diseñado. Hay grandes confusiones. Y tenemos que ver bien de qué vamos a hablar, dónde radica esto del saber. No hablando de la cuestión vacunas o no, sino hablando de saber de sabiduría. Porque lo que quería yo demostrar es lo siguiente. El científico, el médico, se prepara para ayudar a la humanidad. De hecho, los médicos tienen una promesa hipocrática en donde ellos prometen luchar por la vida, salvar la vida. Y quiero iniciar con la Segunda Guerra Mundial. A mí me fascina la historia, mucho tiempo de mi vida di clases de historia. Y en la Segunda Guerra Mundial estaban los médicos, ahora sí, profesionales médicos, los mejores médicos, pero al servicio del Reich, al servicio de Hitler. Desde 1933, antes de que iniciara la Segunda Guerra Mundial, hasta que termina la Segunda Guerra Mundial, que es en el 45, en 1945, la Alemania nazi consiguió a los mejores médicos que pudieran encontrar en el mundo. Fíjese qué curioso. A los mejores médicos. Médicos que se dedicaban a la salud, médicos genetistas, los genes, los cromosomas y demás, estos son los genetistas, los psiquiatras, antropólogos, o sea, gente brutalmente preparada. Conocimiento y sabiduría, esa sería la pregunta. ¿Es lo mismo ser un erudito en medicina a ser un sabio? A tener y conocer el saber, ¿no? Estos médicos empezaron a experimentar con los judíos, los católicos, los retrasados mentales, todos aquellos que ofendían a la raza perfecta, a la raza, ¿verdad?, blanca, a la raza de los alemanes y todos aquellos que fueran de nacimiento blanco, no judíos, ¿no? Y entonces, todas estas personas no eran consideradas personas en el reino de Hitler, ¿no? Ellos empezaron a experimentar cosas terribles que usted seguramente ha de saber. Por ejemplo, en la Fuerza Aérea llevaban a los prisioneros, escogían a varios prisioneros, hombres y mujeres. El piloto iba con su mascarilla de oxígeno y empezaba a subir el avión, hasta que empezaban a ver hasta cuánto resistían los pulmones antes de reventarse, de tanto que subía el avión. Registraban más o menos en qué momento de altura se iban muriendo los presos, y ya con eso tenían un dato muy importante. O los metían en aguas heladas para calcular, y ya que estaban en total hipotermia, congelados, los sacaban y experimentaban con ellos, metiéndoles todo tipo de cosas que podían por las venas, para ver si los podían sacar de la hipotermia y así tener algunos experimentos. Para hacer todo esto, se necesita tener grandes, pero grandes
conocimientos de todo lo que acabamos de nombrar, ¿no? De genética, de medicina, ¿no? De realmente todo esto. Esto sucede en Alemania, ¿no? Y sucede a mitad del siglo XX, a poco antes de la mitad del siglo XX, para ser exactos, ¿no? Y las secuelas y repercusiones de lo que Hitler y sus seguidores han hecho sigue vivo hasta nuestros días. Ustedes saben perfectamente, ¿no?, que la raza aria, así conocida, ¿no?, hay hoy muchos grupos paramilitares, sobre todo en Estados Unidos, y no se diga en Europa, ¿verdad?, seguidores de Hitler, que no ven por la persona y que son gente muy culta y muy preparada. Esto lo voy a dejar a un lado, usted no lo olvide. Estos son científicos, estudiosos, que tienen muchísimos libros en su haber y en su cabeza. Ahora permítame contarles la historia de un carpintero. De un carpintero que muy probablemente no tenía grandes estudios. No tenía carrera universitaria, no tenía ningún título, no tenía ningún reconocimiento. Él solo se presentaba con su trabajo. Este hombre estaba buscando trabajo y casualmente siempre llegaba al lugar donde más se le necesitaba. Y llegó y tocó en casa de un hombre, ¿no?, más o menos de 45, 50 años, ¿no? Lo recibió y se veía el hombre sumamente mal encarado, muy enojado, muy de malas, ¿no? Y le dijo: señor, es que yo soy carpintero, mire, necesito trabajo, soy muy bueno en mi trabajo, soy muy rápido. Y le dice: qué bueno que llegó, pero antes siéntese, le voy a servir una taza de café, voy a platicar con usted para que me entienda lo que quiero. Mire, toda la vida mi hermano y yo trabajamos juntos en las tierras que nos dejó mi padre, cosechábamos los dos, pero pues obviamente, ¿verdad?, mi hermano se casó, yo no pude casarme, me dediqué siempre a cuidar a mi padre, ¿no? Mi hermano se casó y a mí me parece que su esposa interviene mucho en nuestra relación. Tuvimos un problema muy serio y el problema fue en aumento y en aumento y en aumento terriblemente. Y yo antes quería mucho a mi hermano, pero hoy ya realmente no lo soporto. Y déjeme decirle lo último que hizo. Nosotros siempre trabajábamos, ¿verdad?, en un huerto que mi padre nos dejó. Pues él vio cómo le hizo con grandes maquinarias, cambió el rumbo del río y el río ahora pasa en medio de la casa de él y en medio de mi casa. Y qué bueno que quedó ese río. Pero de todas maneras, su casa está enfrente a la mía. Y este va a ser su trabajo. Yo quiero que por favor usted construya un gran muro a todo lo largo de su casa y de la mía. Un gran muro de mínimo 2 metros de alto, que yo por ningún motivo pueda verlos, porque no me interesan en lo más mínimo. Yo tengo que salir a la ciudad, usted quédese aquí en esta granja, quédese y yo regresaré por la noche para liquidar su trabajo. El carpintero de manera inmediata se puso a hacer su trabajo, encontró la madera que le había dicho el hombre y en la noche regresa el hermano mayor, ¿verdad? Y se encuentra con que el carpintero había construido un puente. Le iba a gritar de manera terrible cuando ve que viene corriendo su hermano pequeño en el puente. Regresa a él y lo abraza. Hermano, perdóname, perdóname por favor. No entendía lo que tú querías, pero hoy me has dado un gran ejemplo de humildad. Contrataste a este gran hombre para que hiciera un puente entre tu casa y la mía. El mensaje que me diste fue el mensaje más claro que he tenido en mi vida. Le pediré a Dios con toda mi alma
Que este puente nunca más se rompa y sea el recuerdo que tengamos entre tú y yo para que las cosas que realicemos sean realmente hermosas. El hermano mayor, conmovido, empezó a llorar y a la hora de pagarle a este hombre, al carpintero, le dijo: ¿cuánto le debo? Le quiero pedir algo. Yo necesito de sus servicios. Es que verdaderamente usted sabe lo que la gente necesita. Yo le pedí una cosa y usted me entregó algo mucho más hermoso, pero completamente diferente a lo que yo le pedí. Quédese conmigo. Y le dijo el carpintero: lo siento mucho, pero créame, amigo, me tengo que ir, porque mi misión en esta tierra es crear puentes. Y mire, tengo tantos que crear que solamente pude dedicar estas horas para usted. Y entonces, ahora viene la pregunta. Y la pregunta de hoy, el tema es el saber, ¿no? El saber que viene evidentemente de la sabiduría. Y que usted seguramente se pregunta, ¿de dónde viene el saber? Y aquí este saber realmente de la sabiduría de lo que estamos hablando, ¿verdad? Pues según los salmos, viene del temor de Dios. Pero del temor de Dios, no de ese Dios tirano y déspota, al que quiere que los hombres le tengan miedo. Y mucho de ese miedo como antes se educaba, ¿no? Tenle miedo a Dios, pensando que el temor de Dios era eso. Y entonces eso tampoco era sabiduría, ¿no? Ese temor de donde el sabio Salomón, ¿no?, realmente habla de él, de la sabiduría de él mismo, es esa sabiduría que viene de ese temor a Dios, de ese temor bíblico, pero del que ama a Dios con toda su fuerza, con todo su corazón. El temor traducido en hebreo sería yirá, y esto quiere decir que es reverente, que es santo, que previene, que preserva del peligro, ¿no? Que merece respeto, reverencia, admiración, sumisión, obediencia. Este respeto a Dios es, en verdad, lo que realmente podríamos decir donde radica el saber. Y entonces vienen una serie de preguntas que nos hacemos, ¿no? Cuando nosotros en serio nos podemos alejar del pecado por esa reverencia a Dios o temor de Dios, por esa sumisión a Dios o temor de Dios, por esa admiración a Dios o temor de Dios, es seguro y más factible que nosotros encontremos una buena solución. Cuando el hombre le da lugar a ese amor a Dios, a ese temor de Dios, se activa un sistema como de alarma en nosotros, que nos prevé o nos exhorta, según sea el caso, para que sabios podamos actuar. Así actúa como un mecanismo de defensa, como los que tenemos psicológicamente hablando. Así va a actuar, ¿no?, este sistema de alarma del temor de Dios, ¿no? Y vamos a actuar positivamente. Y así podemos ver en este año de San José a este gran carpintero que probablemente no tenía títulos universitarios. Y también vemos a estos médicos con títulos universitarios. Pero ¿qué sucedió con los médicos? Que traicionaron su vocación. Como el médico que hoy practica un aborto o la eutanasia, ¿verdad? O experimenta con seres humanos
¿verdad? Y todo esto que sabemos que es algo terrible. Realmente, hoy en día sí, hay que estudiar, hay que saber, hay que prepararse y no hablar a la ligera. Porque hablando a la ligera, comprometemos muchas cosas. Aquellos que tenemos la oportunidad de hablar y hablar de manera pública, tenemos que hacerlo de una manera brutalmente preparada y hacer una distinción muy clara entre lo que es mi opinión y lo que es una norma científica. Por ejemplo, he oído cansadamente que personas me dicen, pues yo no me voy a vacunar porque lo dijo tal predicador o tal otro predicador. Y yo le dije, es su opinión. Él opina que no se vacunen. Pero la clave es qué opina usted. ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué es lo que dice la ciencia de esto? Una ciencia con temor a Dios. ¿Qué es lo que nos ha demostrado la ciencia con temor a Dios? Doy este ejemplo de la opinión porque hay mucha gente que habla en público, que influye sobre las personas y que su opinión la da como una verdad revelada. Yo les puedo decir lo que yo opino sobre hacerme un rico té de jengibre con canela. Es mi opinión. Si usted lo quiere tomar, lo toma. Y si no lo quiere tomar, no lo toma. A mí me hizo mucho bien. A usted puede no hacerle nada, ¿no? Pero fue mi opinión. Pero no es lo mismo que decir científicamente comprobado. La aspirina hoy no se utiliza casi para nada en los niños cuando tienen fiebre por la cantidad de repercusiones que tiene la aspirina. Sin embargo, la aspirina sigue en el mercado por la cantidad de beneficios que tiene. Y entonces, ¿qué hago? Pregúntale a un médico, que es el que tiene la ciencia, no la sabiduría. Tiene la ciencia. Lo que yo te estoy diciendo es, tengo certeza de que la aspirina en un niño con fiebre puede causarle gravísimos trastornos. Eso sí tengo la certeza. Pero yo decirte que la tome o que no la tome, no me hagas caso. Porque yo podría hablar de temas psicológicos, yo podría hablar de temas humanos, pero de temas científicos podré dar mi opinión, pero nunca será la verdad. Entonces, sí hice todo esto porque estoy bastante desesperada en escuchar a un paciente, a otro y a otro y a otro, con una cantidad diversa sobre los elementos de hoy el coronavirus. Estamos hablando de un virus que no tenemos idea si fue creado o no creado, o si realmente, ¿no?, lo que nos cuentan de cómo surgió es real o no es real. Lo que sí es real es que miles de personas, si no ya millones de personas, han muerto por el COVID. Y opinar sobre la vida y la muerte como opinión se me hace una falta de ética dramática. Dramática. Se me hace una falta de principios morales que de verdad no tenemos ningún derecho a hacerlo. Su santidad está muy preocupado por esto. Y han hecho, inclusive hoy salieron las noticias, ¿verdad?, de la preocupación que él tiene por esta cantidad de difusión, ¿verdad?, que se ha hecho sobre opiniones de qué se debe hacer o no hacer para evitar o no evitar el COVID. Hoy es el COVID, pero también ha sido durante siglos, porque sí existía antes, el aborto, la eutanasia, donde todos sabemos a ciencia cierta que es un asesinato. Y no es que sea mi opinión, es que es ciencia. Es un asesinato. Le quieran poner el nombre bonito, una muerte asistida. Le pueden poner un nombre bonito. No matamos a ningún bebé, matamos a un feto, pero sigue siendo asesinato. No nos confundamos.
El saber, la sabiduría, solo se encuentra en Dios. El conocimiento, usted lo encuentra en un libro o donde quiera realmente buscarlo. Distinga la opinión, que ese es personalísimo, a la certeza, que es saber lo que es verdad.